Iniciamos con la presentación de los artículos reservados y tiene la palabra el senador Mario Zamora Gastelum del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar la modificación al segundo párrafo del artículo 4 de la ley. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Y con todo el mejor ánimo y dejando claro que no venimos a representar a ninguna empresa particular, ni nacional, ni internacional. Nosotros literalmente sí vivimos del maíz, porque somos lo que producimos y de ahí comemos, y además comemos mucho maíz, hecho tortillas y tamales y muchas cosas. Lo que se ve no se pregunta. Sinaloa es el mayor productor de maíz en México y me parece muy bien y muy interesante, insisto, poner la relevancia del maíz en la intención de este país, pero creo que no solo se requiere de buenas intenciones, sino que tenemos que revisar lo jurídico, lo económico y lo financiero. Y les voy a explicar por qué. Ya existe una ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados que refiere a la Secretaría de Agricultura y a Semarnat, donde deben promover la conservación in situ de las razas puras, de las variedades, de los maíces criollos, por lo que esto está haciendo una duplicidad de facultades, restando eficiencia a la norma e incluso pudiera haber un conflicto entre ellas. Es decir, ya existe en la norma y en la ley un reglamento y una ley que cuide del maíz criollo. Si se ha hecho bien o no, eso es distinto en la aplicación, pero en la ley ya está. La otra es el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, SINAREFI, protegen, conservan y usan sustentablemente las razas de maíz originarias de México. Así la SADER realiza acciones de conservación y fomento a 52 razas de maíz originarias, incluyendo su conservación in situ. Para mí es de llamar la atención, en Sinaloa se producen 25,000 toneladas de semilla de maíz. Nadie produce más semilla de maíz en este país que Sinaloa. Y lo que sentimos que es importante y que nos ocupa de manera relevante es qué va a pasar si se utiliza esta ley para no permitir que semillas que han sido modificadas, no transgénicas, sino híbridos, por ejemplo, no puedan seguirse utilizando. Yo pregunto, ya se revisó, por ejemplo, y aquí se aprobó la firma del Tratado de Libre Comercio, ya revisamos qué dice el tratado y los otros tratados comerciales con otros países al respecto particular, porque le puede meter ruido o puede generar controversia al respecto. El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, no lo digo yo, dice que el 60% de las semillas que actualmente se usan para producir maíz, que producen cerca del 80% del total del maíz, tienen alguna modificación. Entonces yo les pregunto, ¿qué alternativa va a tener el productor de maíz? En Sinaloa, 100% del maíz que se produce, 100% entraría en esta categoría que se está poniendo en el artículo 4. Es decir, si nos ponemos rígidos en esta ley, un solo grano más de maíz no se pudiera producir en Sinaloa debido a que es con semillas que tienen modificaciones genéticas, sin ser transgénicas, pero sí modificaciones genéticas. Yo, con todo respeto, y porque veo el gran interés que tenemos en el campo todos, y que en verdad, si somos congruentes en lo que decimos y hacemos, queremos que al campo le vaya mejor,
pues más bien deberíamos de buscar una alternativa para hacer que se produzca más y obviamente cuidar al maíz como se debe de cuidar, pero no podemos condenar a un productor a que levante 1 tonelada o media tonelada en lugar de 10, 12 o 15 si no tiene una compensación de qué va a vivir, o si no hay un tiempo que le permita a estas nuevas semillas criollas o nativas generar la productividad para que esa persona pueda vivir de ese cultivo. Nosotros, si autorizamos esto como está, lo que vamos a ver el año entrante, primero, pues con todo respeto le digo, es a la Secretaría de Hacienda volviéndose loca de todo el maíz que va a tener que importar, si de por sí ya importamos un montón. Entonces, creo que es justo ver la parte sustancial y esencial y lo romántico y lo importante que es para el maíz, pero también compensémoslo con la parte legal y la parte económica. Nuestra propuesta es muy sencilla, que en el artículo 4, únicamente donde dice en condiciones libres de OGM, o sea, de organismos genéticamente modificadas, y de otras técnicas de mejoramiento, porque al decir otras técnicas de mejoramiento entra cualquier otra técnica, es donde están entrando los híbridos, como la multigenesis o cualquier otra desarrollada por la ciencia, sobre la cual no existe un absoluto grado de certeza científica respecto a su ausencia de riesgos para la salud humana. Que se quite esa parte y se permita ir en un periodo de tiempo, ir caminando a que no afecte la productividad y a que no afecte los ingresos de la gente que siembra maíz. Reitero, no vengo a nombre de ninguna empresa particular, vengo a nombre de los cientos de miles de productores sinaloenses que todos los días se parten el lomo, que nadie en ningún estado de la República produce más maíz que los productores sinaloenses. No los condenemos a la muerte o a quedar sin hacer lo que mejor saben hacer, que es producir maíz. Ningún productor de ningún estado sabe producir maíz como los sinaloenses. Ahí están las cifras y ahí están los datos. Si autorizamos esta ley, un grano más de maíz como está, no se pudiera producir. Es cuanto.